buenas tardes, amigos de la Resistencia Stream. Hoy, continuando dándole continuidad al programa pasado sobre las causas que tuvo Vox a través de la firma de la Carta de Madrid para frenar el comunismo, queremos hacer una continuación. ¿Realmente saben los millennials de qué se trata el comunismo? ¿Realmente saben las personas qué es levantarse un día sin tener que comer, vivir de dádivas del gobierno, que nos quiten nuestros bienes y repartirlos en partes iguales con gentes que en su vida han trabajado? ¿Eso les gustaría a los millennials? ¿Saben realmente lo que es el comunismo? ¿Saben realmente, han captado los mensajes subliminales de las mañaneras, donde nos dicen que es muy buena la pobreza, que nada más tengamos un par de zapatos, que nada más tengamos a lo mejor un coche, y si no tenemos un coche ni modo, pues con nuestros par de zapatos caminar por las calles hasta que se nos acaben y se nos desgasten? ¿Saben realmente a lo que nos están metiendo? ¿Realmente ya estamos viviendo en México un estado comunista? Porque mientras el presidente habla de pobreza, sus hijos se divierten en Europa, tienen yates, los vemos pasear muy quitados de la pena, vemos que muchos de los gabinetes usan roles, y además saben una cosa, atacan mucho a la clase media. ¿Por qué? Porque dicen que es muy malo ser aspiracionistas. Realmente es muy malo aspirar a hacer algo en la vida, a alguien, a tener lo que nos merecemos tener conforme a nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Eso es malo. Hoy vamos a debatir sobre el particular con tres grandes amigos que son Kenia, que ya la conocen, Kenia Gascón, la gran actriz y talentosa escritora. Hola Kenia, ¿cómo estás? Hola Isa, pues muy contenta de volver a estar aquí con todos ustedes, contigo, que pues ya sabes, somos compañeras de batalla, con Jorge Arriaga, mi admirado compañero que tiene tanta información que ofrecernos, y con el gran Jesús. Gracias chicos, qué bueno que estamos otra vez aquí reunidos. Gracias Kenia. Bueno, pues ya los presentó. Vamos a ver, Jorge, nuestro gran corresponsal y escritor también en el New York Times. Un saludo, por favor. Muchas gracias, saludos, y obviamente estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, y solo faltó agregar la bellísima Kenia, que es también, además de inteligente, bellísima. Y de Jesús, como se diga, admirado amigo. Gracias, muy amable Jorge. Jesús, mi querido y gran amigo, ¿qué tal? Mi conductor del acento. Me encanta cómo dices, el acento. ¿Cómo estás, Jesús? Afortunadamente bien, muy contento de volver a platicar con Kenia Gascón, que insisto, la sigo en Facebook, ahí he visto parte de sus libros ahí en Facebook, ya que sí, no miento, sí la conozco, y una mujer muy admirable. Y de Jorge Arriaga, un gran camarada, un gran compañero, un gran ser humano. Yo tengo muy presente de él un detalle. Cuando yo estuve tratándome el cáncer testicular, todavía no las conocía a ustedes, pero el único ser humano que me dijo, aquí está mi mano, lo que necesites, sin conocerme, sin haber hablado conmigo, se llama Jorge Arriaga, y yo a él, mi respeto y mi gratitud eterna. Muchas gracias, muchas gracias. Y tú, Isabel, pues mi entrañable amiga, mi adorada amiga, tú sabes que te adoro. Gracias, mi Jesús lindo, estás correspondido. Te quiero mucho también a ti, quiero mucho también a mi querida Kenia y a mi querido Jorge. Bueno, comencemos con Kenia. A ver, Kenia, tú eres siempre una gran defensora de los derechos, y yo sé que tanto tú como yo odiamos el comunismo. Explícanos qué es el comunismo para ti. Pues fíjate que yo quisiera, más que explicarte qué es el comunismo, me gustaría retomar esto que yo le venía diciendo hace rato a Jorge, de cuál fue mi experiencia personal. Cuando yo era niña, yo nací en una familia intelectual mexicana, mi padre escritor y mi madre actriz. Ellos eran comunistas porque en la universidad
daban doctrina comunista y sin ellos mismos saberlo salían con estas ideas de sí, la igualdad entre seres humanos. Pero obviamente siempre la igualdad se piensa de una manera romántica en que sí, todos ricos, todos con alberca, todos con casa propia, todas comiendo lo que queramos comer y todos con un salario digno, etcétera, ¿no? Mis padres no fueron excepción. Mi casa estaba llena de Che Guevaras pintados por mi hermano desde los 6 años, porque mi hermano siempre fue un gran pintor, sí, sin saber que era un asesino, que era un tipo horrible, que en realidad era un tipo destructivo, ¿no? Y yo, por ejemplo, en la primaria jugaba a que mis padres me daban el domingo y yo iba a repartir mi domingo a los pobres. Esos eran mis juegos de infancia. ¿Y qué pasa? Conforme vas avanzando, mi padre mismo me dio clases de comunismo, porque mi padre siempre quiso que mi hermano y yo fuéramos, pues, niños cultos, que no fuéramos unos vagos. Nos dio clase de comunismo a mí desde los 6 años, a mi hermano desde los 8. Nos leía un libro de Auguste Cornu llamado Del idealismo al materialismo histórico, donde te enseñaba desde Kant, Hegel y todas las influencias filosóficas para que Marx llegara a ser lo que fue y se hiciera amigo de Engels, etc. Y cuando empiezas a ver lo que es el comunismo, ahí te va, Isa. El comunismo es una filosofía destructiva. Empieza diciendo Marx en el Manifiesto Comunista que para poder crear esta nueva sociedad igualitaria, primero tienes que destruir la sociedad que hay. Eso es en sí mismo un suicidio horrible, porque la sociedad que hay se creó a lo largo de cientos y miles de años. Los que somos resultado de los mayas, de los aztecas, de los tlaxcaltecas, de Hernán Cortés. Esto de que de un plumazo no existió Hernán Cortés es una barrabasada. Nosotros somos resultado de toda nuestra cultura, de lo bueno y de lo malo. Y eso somos ahora. No somos ni un azteca, ni somos Hernán Cortés, somos la suma de todo. Entonces, que un comunista quiera venir a destruir, la primera moción de un comunista al entrar a un país es llevar a la quiebra ese país. Y esto lo deben de saber, lo deberían de saber los millennials. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que llevas a la quiebra a un país? Llevas a la quiebra a un país endeudándolo. ¿Qué ha hecho el CACAS? Endeudar a México. Llevas a la quiebra a un país gastando a lo pendejo. ¿Qué ha hecho el CACAS? Gastar a lo pendejo. En INIS, en proyectos que él sabe que no van a dejar nada y endeudando al país. Y con eso quiebras al país. Ahorita, estos 3 años que hemos vivido, su misión ha sido llevar a la quiebra al país, pero con un discurso muy bonito de que primero los pobres y usted nada más se tiene que conformar con unos guaraches, etcétera. Y entonces eso hace que lleve a la quiebra al país. Bueno, pues esta es mi introducción. Ahora a mí me encantaría escuchar a Jorge. Muy bien, claro que sí, Jorge. Ya que vas a hablar, quiero que me digas la impresión que tuviste cuando la famosa Carta de Madrid fue firmada por varios personajes de diversos partidos y tanto sociales como políticos de varios países, ¿no? Quiero que me digas cuál fue tu impresión y si realmente es una carta que van a frenar el comunismo. Claro que sí, Isa. Mira, yo retomo unas palabras que mencionamos en el programa anterior. Yo creo que el mensaje fue bueno, pero el mensajero fue el malo. Cuando estuvimos hablando de quién lo dijo, el ruido que se hizo, y me quedo con unas palabras que comentaba Jesús, que fueron la verdad muy sabias, que decía, en estos momentos, en esta realidad que estamos viviendo, hizo más daño que Vox viniera y se firmara esa carta con Vox que la visita de dictadores comunistas que tienen a sus países sumidos en la miseria, como fueron Maduro y Díaz-Canel de Cuba, en esta famosa reunión de la CELAC. Entonces, si nos vamos al mensaje, yo te diría que ningún extremo es bueno. No puedes decir que un extremo de derecha, los de extrema izquierda, estar en los extremos nunca te lleva a nada bueno. Pero la preocupación, y por qué digo que avalo yo el mensaje, es porque hoy en día tenemos una generación, tenemos aproximadamente 45 millones de jóvenes considerados esta generación de los millennials, que hoy, obviamente, como bien decía Kenia, se sienten románticamente identificados con los ideales de igualdad, con la solidaridad, con la gratuidad, con la justicia social,
creen o siguen votando por el Partido Verde porque creen realmente que representan causas ecológicas. Y yo creo que el mensaje de Vox va dirigido a frenar ese mensaje populista encarnado por las tiranías comunistas que solo buscan destruir. Y aquí lo importante de concientizar a los jóvenes es porque habemos muchos de nosotros, bueno, yo ya me considero de las brigadas juveniles del INSEN, como digo yo de broma, ¿no? Por edad, pero nos tocó ver los estragos de las guerras que hubo, nos tocó ver problemas en la sociedad, nos tocó ver escasez, nos tocó a muchos ser a lo mejor testigos de lo que fue la Guerra Fría, una serie de conflictos que nos hicieron concientizarnos de los problemas que había, nos tocó ver el ascenso, caída de la Unión Soviética, lo que generó la pobreza. Yo tuve la oportunidad de tener con mucha gente que vivió en esos países comunistas y que tuvieron que salir huyendo porque no había ni siquiera para comer. Tuve la oportunidad de ver el ascenso, caída de Venezuela y cómo la gente de allá de verdad está preocupada y están más conscientes del daño que se está causando en México que los propios mexicanos. Y eso se debe a que hoy esa sociedad, en mi muy humilde punto de vista de los millennials, es una generación que no ha vivido escasez, que ha vivido el sentido de hoy todo se rige por lo inmediato. Te escribo por WhatsApp, te escribo por una red social y quiero la respuesta rápida. No me gusta leer, no me gusta esforzarme, no me gusta investigar. Entro a Google y lo que diga Google eso es lo que es la verdad absoluta. Y no quiero sacrificarme. Y esta serie de situaciones que hoy en día tiene esta sociedad que no ha vivido todavía la escasez, es la que les hace vivir un idilio con ese romance de querer ser todos iguales. Que aquí yo te diría, yo soy el primero que me encantaría y apoyaría que hubiera una igualdad, pero una igualdad arriba, no una igualdad en la miseria, que es lo que hoy día estamos teniendo. Y como final de este primer comentario, para escuchar también lo que dice Jesús, yo te diría, ¿cómo analizar el problema que hay? Ha habido grandes fallas con los sistemas capitalistas, con gobernantes capitalistas que han hecho una labor, pero deplorable. Y también por la izquierda. Pero yo lo que te diría es, si tú analizas el modelo de derecha, puedes llenar planas completas de casos exitosos en el mundo que han llevado a países y a la sociedad de esos países a niveles de vida que realmente son los que todos debiéramos aspirar. Y por el otro lado, quisiera que aquí Kenia, tú, Isa, Jesús me dijera un solo caso exitoso de comunismo. Entonces, para mí la respuesta aquí sería, el comunismo es una mala receta que no importa qué chef lo cocine, simplemente si la receta está mal, el platillo siempre va a quedar mal. Eso es lo que haría en esta primera intervención y espero haber contestado, Isa, tu pregunta. Pues sí, porque la verdad, frenar la libertad, cortarle las alas a las personas, no es bueno, y el comunismo es precisamente frenar la libertad y cortar las alas a las aspiraciones y a los sueños de todos. Pero yo quisiera hacerle una pregunta a Jesús. Jesús, tú sabes que desde las mañaneras mandan muchos mensajes subliminales, ¿no? Como el que ya comenté. Aparte, estábamos comentando hace rato la figura del Che Guevara, por ejemplo, que muchos jóvenes millennials de aquellas épocas de los 70s adoraban, llevaban sus gorritas del Che Guevara, llevaban adornos del Che Guevara y ni siquiera sabían que el Che Guevara fue un asesino en potencia, un genocida, ¿sí? Quiero preguntarte, ¿por qué los atrae tanto esos símbolos? Y como dijo Jorge, no se toman la molestia de leer, de documentarse, y que ellos tienen que ser ya educados, porque para el 2024 tienen que saber que no tenemos por qué admitir el comunismo. Tenemos que erradicarlo a como dé lugar. Morena lo está queriendo meter, es más, ya lo metió, pero poco a poco lo va introduciendo más y más y más, y para eso están usando un narcoestado también. Jesús, ¿por qué son así este tipo de personas que no se toman la molestia de saber el daño que nos pueden ocasionar con su ignorancia? Qué buena pregunta y te agradezco la brillantez de tu pregunta, felicitar a mis contertulios, a Kenia
una brillantísima primera exposición, me encantó, me quedé altamente impresionado, me hizo revivir cosas de mi pasado. Claro, yo puedo ser el abuelo de Kenia, eso es lo de menos, pero me hizo revivir cosas de mi pasado. La brillante intervención de Jorge, y yo rescato de ellos dos, de las dos intervenciones, rescato algo que me lleva a contestar tu pregunta. Nos han, durante muchos años en América, no solo en México, en toda América, se ha vendido el modelo de la revolución cubana como algo así como el cuento de las 1001 noches, como el cuento de la Bella Durmiente en las versiones Disney. Porque si nos vamos a ver las versiones originales de la Bella Durmiente y de los 7 enanos, pues armaríamos aquí un programa terriblemente psicológico. Pero bueno, ellos con sus exposiciones nos llevan de la mano por el camino equivocado que ha tomado el centro y la derecha en México. ¿Por qué? Porque nadie jamás se opuso a que en la Universidad Nacional Autónoma de México de los 60, sobre todo los 70, y ayer un aplauso a la maestra Ifigenia Martínez Navarrete, a quien yo aprecio, estimo, con la que nunca he coincidido políticamente, pero una mujer brillante, talentosísima, de las mujeres más inteligentes que he conocido. Pero bueno, ella tomó ese camino en la Escuela Nacional de Economía, que fue la primera mujer que dirigió la Escuela de Economía en este país, hoy convertida en Facultad de Economía en la UNAM. Allí comenzó a sembrarse la semilla del comunismo a la mexicana. ¿Por qué a la mexicana? Porque mientras en Argentina la figura del Che Guevara no es la adoración, y siendo él argentino, muchos argentinos les dice Che Guevara y lo repelen, les da repulsa. Y no necesariamente argentinos de derecha, kirchneristas, izquierdistas no soportan la figura del Che Guevara. En el imaginario colectivo de México se configuró al Che Guevara como un santón de la política. Y yo nada más les hago una pregunta, no a ustedes porque pues estamos en la misma línea, a tu público, Isa, le hago una pregunta. ¿Qué diablos hacía un guerrillero? ¿Qué diablos hacía con un Rolex? ¿Qué coños hace un guerrillero con un Rolex? Fidel Castro tenía colección de Rolex desde antes de iniciar la revolución. No, que el Che Guevara, que fue un regalo de su papá, mito. Yo he investigado la biografía de Ernesto Guevara y no a ningún lado aparece que su papá le hubiera regalado un Rolex porque no tenía la capacidad económica para regalárselo. El Rolex siempre ha costado mucho dinero, aún sus versiones más económicas, aún los Tudor, que es la marca de media gama, digámoslo, de Rolex. ¿Quién? El padre del Che Guevara no era un empresario, no era un millonario. Y a partir de esa pregunta comenzar a investigar, decirle a las personas, a ver, ustedes dicen el Che Guevara, millennials o no millennials, y no se diga rucos de mi edad que todavía se ponen la boina del Che Guevara con su estrellita roja, y dice uno, bueno, este sujeto, esta señorita sabrá que el Che Guevara era un asesino, que Fidel Castro era un asesino, que toda la revolución cubana encabezada por todos los que estuvieron ahí fueron criminales. Su único gesto heroico fue derrocar a Batista. Pero a partir del primer segundo del derrocamiento se convirtieron en una dictadura comunista. Y en México llega esta figura romantizada del Che Guevara, así, este muchachito, ¿cómo se llama? Que me cae muy gordo, que es un gran actor, Gael Bernal, como se llama el momento ese. Sí. Lo que es él y el Diego Luna, Gael, bueno, no los tolero, pero es otra historia, que hizo una versión muy romántica de Che Guevara. Es impresionante cómo se ha hecho la figura del Che Guevara como si fuese algo verdaderamente santo. Y entonces comienza a crecer la figura del Che Guevara a partir de los 70s, y a partir de esa figura, Isabel,
Jorge, Kenia, empieza en México a penetrar el comunismo tomados de la mano de los economistas de la UNAM, de los economistas de la Facultad de Economía de la UNAM, que por cierto, Ifigenia fue maestra de Carlos Salinas, de Pedro Aspe y de muchos otros, de muchos otros que hoy el ciudadano López considera fifís, neoliberales. Entonces, sí hay un peligro latente de esta romantización. Tenemos a Higuera, el monero, tenemos ay Dios mío, se me olvidó, que es mi paisano también español, radicado en México, el del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II. Ah, sí, él. Son grandes propagandistas, tienen al brazo guerrillero, a ese brazo guerrillero que se apellida Arconada. Cuidado con Arconada, cuidado con Arconada, que es de los que le hablan al oído al señor López. Y ellos han hecho a través de los comités de base una penetración brutal y nunca, óiganlo bien, nunca han dicho socialismo o comunismo. La única que lo ha dicho es Dolores Padierna, en un discurso estulto que dio, que pensó que no estaba grabando, no sé qué. Es la única que ha reconocido el socialismo para su imposición en México. Bueno, y el Fernández Noroña, que para mí no cuenta. Entonces, toda esa maraña que hoy se da en los comités de base, Kenia, Isa, Jorge, es lo que debe preocuparnos. Ningún partido, ninguno, ni el PRD, que es de izquierda y lo más cercano al socialismo, al comunismo, tiene comités de base. El PAN tampoco. Los comités de base son la punta de una estructura guerrillera. Y que me vengan a desmentir Arconada y toda esta bola, todo este puñete de farsantes que están hoy conduciendo los destinos ideológicos del país. Para concluir, y rápidamente, nada más les menciono, Morena tiene en la actualidad, en toda la República Mexicana, según datos de ellos mismos, 510,000 comités de base, 510,000 comités de base en promedio de a 3 personas. Multiplíquenle, ahí la dejo. Y agregaría, Jesús, a esa buena pregunta que hiciste, yo también, una pregunta para la gente que nos está oyendo, en especial para los millennials. Si el modelo cubano es tan exitoso, y si el Che Guevara, todo esto, Fidel, son los grandes héroes que los quieren pintar, ¿por qué tantos miles de cubanos están saliendo de ese paraíso cada día? ¿Y por qué se bueno, yo agregaría, ya que estás en ese camino, si realmente el comunismo fuera maravilloso, nuestros migrantes no caminarían hacia Estados Unidos, caminarían hacia Cuba. ¿Cuándo los hemos visto caminar hacia Cuba o hacia Venezuela? Totalmente, excelente. Nosotros claramente amamos el neoliberalismo. Hasta los más pobres mexicanos quieren ser neoliberales. Por eso siempre caminan hacia Estados Unidos. Saben que allá está el bienestar. Y te diría, Kenia, hace rato tocábamos un punto que para mí es medular. Un socialista que investiga, que lee, que realmente tiene datos y se mete en los libros, se convierte en capitalista muy rápidamente. Bueno, lo que te contaba que pasó con mis padres de jóvenes, cuando empezaban su vida económica, pues fueron comunistas, pero en cuanto empezaron a evolucionar, mi padre intelectual entró a publicidad y empezó a ascender y le empezó a ir bien económicamente y puso su propia empresa, pues dejó de ser comunista, obviamente. Su comunismo le duró mis 2 primeros años de primaria. A mí mi padre... Pues yo les voy a decir... Perdón, Isa, mi padre un día me llamó y me dijo, a ver, hijo, ¿qué edad tienes? Dije, 18. Tener 18 y no ser idealista y no ser comunista es un pecado. Pero si llegas a los 60 años y sigues siendo comunista, entonces siempre fuiste un pendejo. Perdón, Isa, adelante. Sí, es que iba a comentar algo que decía la gran Simone de Beauvoir, ¿sí? Que dice, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. O sea, los propios oprimidos tienen la culpa de que los opriman, de que haya comunismo, ¿sí? Y hay que señalar que Simone de Beauvoir es de izquierda.
Era. Sí, era de izquierda, pero por algo lo estaba diciendo. Claro, Y aquí, claro. aquí, aquí hay un tema que me interesa. ¿Por qué estos generación millennial, los jóvenes, están cayendo en esa red? Yo te lo digo, bueno, mi punto de vista es, si ya vimos que no les gusta leer, no les gusta investigar, les gusta lo rápido, el no hacer esfuerzo, obviamente se enamoran de un sistema de gobierno que le dice, a ver, vente conmigo no vas a necesitar trabajar, yo te voy a dar. ¿Y sabes qué? Y en vez de un libro, ahí te va un PlayStation para que tú sigas entretenido. Entonces, para Ahora, mí... déjame decirte una cosa, Jorge. Ay, perdón, te interrumpí. Termina primero. Adelante, querida. Es que con respecto justo a lo que estabas diciendo, hablemos de la posverdad. Ahora en las redes sociales está lleno de fake news y que obviamente todas estas corrientes destructivas aprovechan para crear videos falsos y los jóvenes millennials están ávidos de creer esas fake news, tan graves como que no hubo Segunda Guerra, que el hombre no llegó a la luna, simplemente fue una película que grabó un gran cineasta y que en realidad nunca el hombre llegó a la luna, que el holocausto lo inventaron los judíos, pero que en realidad Hitler no existió. No sé si han oído esas fake news en la red. Claro. Yo, como mi hermano es fanático de las fake news, me sé todas, porque, oye, mi hermano de mi edad, un poquito mayor que yo, y se cree todas esas fake news, este hermano que te digo que vive en París, pero los millennials prefieren creer todas esas mamadas que les inventan y son fake news inventadas desde Rusia, inventadas desde China, inventadas desde todo este comunismo castrochavista. Entonces, mienten muy bien porque les hacen creer, hay hasta videos, mira, mi hermano que vive en París, veía videos de venga a vivir a Venezuela y pintan un Venezuela como si fuera Miami. Yo cuando le empecé a mandar fotos de Cuba y no, hermano, estás mal, esto es Cuba. Esto es Venezuela, ve cómo está, no tienen ni para comer. Mi hermano no daba crédito, él creía que vivían como en Miami. Y ahí, Kenia, con este comentario que tú haces, acabas de dar la respuesta exacta. ¿Por qué cayó tu hermano? ¿Por qué se enamoró? ¿Por qué creyó en este sueño guajiro? Porque ¿dónde vive? En París. Ahí está la respuesta. Es muy fácil enamorarte de algo que no sufres día a día. Y aquí, por ejemplo, no sé, Jesús, tú que también lees tanto, ¿has leído el libro de La rebelión de la granja de George Orwell? Por supuesto, sí. Esto es, si la gente, si los millennials, si muchos de los que hoy apoyan estos sistemas totalitarios de izquierda, leyeran ese libro, en donde los animales se rebelan contra el hombre, quieren crear un nuevo orden, etcétera, quieren crear esa igualdad que tanto enamora, y al final, y fíjate que hasta parece coincidencia, los cerdos terminan siendo los representantes de la avaricia, la discriminación y la traición, que todas esas tres cosas que acabo de decir ahorita se reducen en una sola palabra: socialismo. Pero fíjense, les voy a decir algo que suena políticamente incorrecto para el ala de la derecha. Yo me formé en mis juventudes, yo fui miembro del Partido Comunista Francés, del Partido Socialista Obrero Español, del Partido Comunista Mexicano, ¿por qué no? Escribí un artículo, porque ya me lo sacaron en Twitter, que yo critico muy duro a la izquierda, y yo escribí un artículo en un periódico en México que pensé que nadie hubiera encontrado, que se llama El Diario de México, hace muchos años, se llama Cuba, Faro de Luz. Y que yo escribí un artículo en La Jornada hace muchísimos años donde me di un agarrón con Pablo Gómez porque yo propuse que el socialismo tendría que entrar a revisión y empezar a buscar fórmulas democráticas, porque ya, a pesar de estar chavo, no estaba tan pendejo, empezaba a encontrar que eso de la dictadura era gravísimo. Viví en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas el último tramito ya con Gorbachev. Yo fui a la Universidad Patrice Lumumba, la Universidad del Tercer Mundo, donde preparaban de dos formas, teórica y en la práctica. El que quería tomar las dos, la tomaba. Yo solamente estudié teoría de la guerra de guerrillas, cómo funciona la guerra de guerrillas en lo urbano. Y de lo primero que ellos parten, de la primera enseñanza es, crea un comité de base mínimo 3, máximo 10. Y se tienen que reunir un día a la semana, una hora, hora y media a discutir los temas. Tiene que haber un líder y ese líder es el que conduce, es el que lleva, es el que toma el tema
y lo manipula para llevarlo al puerto seguro del comunismo, sin decir la palabra comunismo, sin decir la palabra socialismo. Todo es a través, y tú eres un experto en ello, Jorge, de símbolos. Claro. Tener en la pared la figura del Che Guevara, una foto de alguien con Fidel Castro. Pues por eso hasta la fecha López Obrador no acepta el comunismo. Ahora que salió lo de la Carta de Madrid y que se mencionó el miedo al comunismo, todos los de Morena salieron a decir ¿comunismo? ¿Qué es eso? ¿Pero de qué están hablando? Nosotros para nada, nosotros somos demócratas. Esa es su línea, negar que son comunistas. Y entonces, ¿qué ponen en las paredes en los comités? Llevarse una foto donde está muy amoroso Andrés Manuel con Hugo Chávez. Casi, y Hugo Chávez está con una expresión así como diciendo, espérate, cabrón, me vas a dar un beso. Y el otro hasta lo tiene así de la mano. Es una foto muy icónica que está ahí para los AMLovers. Luego, nosotros, cuando atacamos al comunismo, inmediatamente los seguidores del señor López ya están tan adoctrinados que saben que es lenguaje de derecha y lo dominan. Y pueden más que nosotros porque están adoctrinados. Si nosotros cambiásemos la terminología, si nosotros cambiásemos muchas citas que hacemos y decimos, simplemente no atacar directamente a Morena como comunista, sino atacar al comunismo en general, porque le quitas a Morena el hecho de decir, no, lo que dijo muy puntual ahorita mi Kenia. Perdón por lo de mi Kenia, es de amigos. No. Y entonces, imagínense ustedes que de repente, Isa, nosotros estamos, no, Morena comunista, y aquí, no, nosotros somos demócratas, y el presidente nunca ha dicho comunismo, y mi tía tampoco, y mi abuelita tampoco, coño. El error del discurso de la derecha es atacar a Morena como comunistas. Nos está fallando ahí la estrategia. La estrategia no es por ahí. La estrategia es hablar de comunismo en términos generales y en la región, en América, sin tocar a Morena, y estar machacando por acá abajo con mensajes dirigidos. A ver, ustedes hablan mucho de los millennials porque son un montón los chavalines. Bueno, pues dirijamos un discurso hacia ellos. Claro. A los que forman los comités de base en ESA, en Ecatepec, a los más pobres de los pobres, dirijámosle un discurso a ellos. Hay que saber cómo vamos. ¿Y porque... qué les dirías? ¿Qué les dirías, Jesús, a ellos? A ver, ponnos un ejemplo. A ver, Isa, ¿tú querías decir algo, Isa? Sí, yo les diría lo siguiente, ¿sí? Deberían escuchar o leer testimonios de las víctimas de los gobiernos socialistas, ¿sí? Y comunistas. No se puede tener respeto por gente destructora que son la peor peste que le puede caer a un país. Solo pueden generar desgracia, miseria, porque sus políticas no son lógicas ni son sustentables, ¿sí? Porque detestan ellos, o sea, ellos mismos van en contra de la naturaleza humana. Porque si fuese bueno el socialismo o el comunismo, los cubanos no desertarían de su país. Prefieren ser devorados, morirse ahogados o devorados por tiburones, a seguir viviendo eso, ¿sí? Ojalá que quienes piden respeto y que apoyan a esa gente comunista se fueran a vivir a Cuba o a Venezuela, que antes fueron, ustedes han de recordar que antes fueron países grandiosos en cuanto a grandeza y prosperidad, antes de que llegara el comunismo, ¿no? No saben lo que es pasar hambre, no tener servicios de salud dignos, que ya lo estamos comenzando a vivir, ¿sí? Porque ustedes ya saben cuántos están muriendo por falta de medicamentos. Sí, o sea, no poder contar ni comprar ni alimentos ni medicinas, no poder tramitar documentos de identidad, porque ya hasta eso perdieron sus documentos de identidad, ¿sí? Y muchos se van dejando a sus hijos, a su familia en sus casas para poder encontrar dinero para darles una vida mejor, ¿sí? Dejan su carrera, su trabajo y todas las cosas por las que alguna vez trabajaron y lucharon, ¿sí? Así es que hay que abrirle los ojos, ¿no? ¿Cuánta gente está comiendo de la basura, tanto en Cuba o en Venezuela, y hasta se comen a sus propios perros?
O sea, Ay, yo todo eso pensaba que a sus propios hijos. No, pues ya casi les falta eso, mi querida Oye, Kenia. no, fíjate, Sí. déjame decirte lo que me contó una amiga venezolana. Pero, Yo tengo una amiga bueno. venezolana que vive en México. Sí, Y ella me contó, mi madre no tuvo la oportunidad de salir a tiempo y me dijo, hace cuenta, Kenia, que mi mamá vive en una casa de lujo como la tuya y por no dejar su casa, se quedó en Venezuela y después ya no la dejaron salir porque tú sabes que se vuelven prisiones. Y me dijo, mi mamá bajó 20 kilos. Si quiere hacer un huevo estrellado, como las casas, como es tan caro el gas, la luz, el agua, en las casas no hay agua, no hay luz, no hay gas, no hay nada, no hay servicio. no hay nada. Y entonces me dijo esta amiga, cuando mi mamá quiere un huevo estrellado, pones en su plato el huevo y lo saca al sol, porque gracias a Dios en esos lugares hay sol, ¿no? Entonces lo saca al sol el huevo para que se le haga estrellado. Y si quiere agua, pone su cazuela en la calle y bebe agua de lluvia. Imagínate, a mí me dejó, dices, eso es el comunismo, esa es la realidad. ¿Y sabes Ni lo que es siquiera peor? es que te formas, porque a veces te formas 8 horas para que te den un plato de frijoles y después salen y te dicen, ¿qué crees? Hoy no alcanzaste el plato, hoy no te toca comer. No, y sabes lo que es peor, que están creando en estos millennials un fanatismo terrible. Y sabes, como dice Voltaire, ¿no? Que cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro, la enfermedad es incurable. Eso es lo que dijo Voltaire y eso es lo que están haciendo. Perdón, Jesús, ¿quieres decir algo? Lo que pasa es que Adelante. voy a tratar de responder la pregunta de mi Kenia en el sentido de cómo hablarle a las audiencias. Si nosotros vamos con un discurso legítimo, real, como lo que nos plantearon Kenia e Isa, en los más pobres de los pobres, ese discurso no va a permear, porque a ellos les han enseñado otra cosa. Y ellos ¿Qué les tienen han grabado, enseñado? a ellos les han dicho, tú para progresar necesitamos sacarte de la pobreza, y sacarte de la pobreza es ayudarte. Mientras el presidente esté firme, mientras su partido esté firme, tú tendrás para comer. ¿Cuándo te habían dado a ti lo que hoy recibes? Recibe tu esposo, recibes tú, tu hija, tu madre soltera, tu hijo, el que no hace nada, ya recibe. ¿Cuánto están recibiendo entre los 4? Más de 12,000 pesos. ¿Cuándo en su vida ustedes con el neoliberalismo iban a tener eso? Y entonces, a la par de que les dan y los enganchan, les hacen el coco wash, el lavado de cerebro, en el sentido de las dádivas son bondadosas. Nosotros llegamos y les decimos, no, mira, es que allá comen hasta perro. Y yo he escuchado personas de comités de base que me han dicho, bueno, en Filipinas también, en China también comen perro, no es malo, rata de campo no es mala. Dice uno, a ver, están tan profundamente Fanatizados, así es. profundamente fanatizados, que si llegamos con lo primero que dicen, ustedes son de derecha. ¿No? A mí un chavo me dijo, mira, dice, tú tienes así, tu carita se parece a la de Fidel Castro, puto, pero ¿sabes qué, perro? Hablas igualito al Diego Fernández Ceballos. No, perro, aquí no. Dije, ya nomás me falta el puro. No, bueno, de ese tipo de respuestas que les decimos, hay que explicarles, no van a entender. Hay que hablarles como economistas, no. Una sola cosa. Y se van ustedes y piensen lo que yo les propongo. Háblenles en sus términos religiosos. Porque es ahí donde también esta propaganda evangélica del peje ha tenido mucho éxito. Y cada día la Santa Madre Iglesia de Roma está perdiendo adeptos en México, se los están llevando a las iglesias evangélicas porque como nunca en este país se ha dado toda clase de libertades para que las religiones derivadas del judeocristianismo avancen, porque en ellas se está militando. En una de ellas milita el señor López y la señora Beatriz. Entonces, si nosotros les hablamos de Dios, de Cristo, vamos a poderlos atraer un poco más. Ellos piensan que los capitalistas queremos enajenarlos para tenerlos trabajando como idiotas por un salario de miseria
sin prestaciones, porque es lo que les venden. A ver, ¿tú dónde trabajabas, fulanita? Pues ahí en una fonda. ¿Y qué te daban? Me daban ahí cualquier cosa. ¿Te daban seguro? No. Nosotros te vamos a dar seguro porque el presidente es un hombre muy bueno, es un hombre noble. Espérame, no. ¿Sabes qué te da el presidente? Te da mentiras, te engancha. El Señor, el mismísimo Dios, no mentía. Jesús no mentía. Manuel sí miente, Andrés Manuel sí miente. ¿Por qué te engaña y te dice esto? A ver, ok, recibes estas 4 apoyos del gobierno y suman casi 12,000 pesos, o un poco más de 12,000 pesos. Yo te pregunto, ¿tienes seguridad social? Bueno, es que antes tenía el Seguro Popular, pero ahora estoy con lo del INSABI. Bueno, y has ido a tu clínica y te han dado tus medicamentos. Es que ha habido escasez, que no quieren apoyar al peje. No quieren. No, sí lo están apoyando. Lo que él no quiere es comprar medicinas. Y por ahí. En vez de las medicinas te paga a ti tus 12,000 pesos. Eso es lo que hay que decirles. Porque tú tienes tus 12,000 pesos, tu hijo con cáncer se murió porque no tuvo sus quimios gracias a tus dádivas que te dan. Y tu abuelita, ¿de qué murió? Pues de cáncer. ¿Y por qué murió? Porque no había quimios. Bueno, mijito, pues es por eso, porque él no compra medicinas para poderte dar el apoyo a ti, pero descuida todo esto. Y cuando vas con los millennials no tienen ni puta idea de lo que es el comunismo ni el socialismo. Ellos están en otra onda. ¿Y cuál es el discurso con ellos? El discurso con ellos no es de viva el comunismo, viva el socialismo, viva el Che Guevara. Ellos traen el Che Guevara porque vieron a sus abuelos, a sus padres tal vez, y que ahí andaban haciéndole al Che Guevara. Qué bonita boinita, me la pongo. Sí. ¿No? Exactamente. Sí, es que no leen, no tienen ni la más mínima idea. Son teléfonos descompuestos. Ellos sí, me gustó el póster y voy a usar esta bonita. Es que exacto, es lo que está de moda. Tú imagínate llegar y decirle a los millennials ese discurso: ustedes son teléfonos descompuestos, ustedes nos oyen, y lo primero que hacen es que les chocamos, porque los estamos tratando como una recua de imbéciles, y no lo son. Son de la generación del clic, hay que entender los tiempos, ellos son del clic. Así es, todo lo quieren resolver a un clic. De redes sociales. Redes sociales. Creo que Jorge quiere decir algo, no lo hemos dejado hablar. Adelante, Jorge, por favor. No, es que fíjate que ahorita tenía el mismo punto que acaba de tocar ahorita Jesús y Kenia. Hay que decirle a la gente que el bienestar no se mide por cuánto dinero te dan, sino por la calidad de los servicios que tienes, si es que tienes. O sea, recuerdo las palabras de un amigo que vive en Venezuela que me dice: yo tuve que regresar a Venezuela, tengo una casa enorme, tengo muchísimo dinero, pero ¿de qué te sirve el dinero si no hay nada que comprar? Ese es el tema que hay que concientizarlos a ellos. Y alguna vez, y me sumo a lo que estaba proponiendo Jesús para irnos a cómo podemos combatir este problema. Y alguna vez me hicieron una pregunta y me dijeron: oye, si hubiera una pelea entre un oso y un cocodrilo, ¿quién ganaría? Así fue la pregunta genérica. La verdad, yo al principio no sabía qué contestar. Y cada quien puede tener una respuesta diferente, pero la respuesta es: depende dónde peleen. Si pelean en el agua, el cocodrilo va a destrozar al oso. Si pelean en tierra firme, el oso va a destruir al cocodrilo. Entonces, veamos cuáles son las virtudes, los puntos fuertes, el discurso que tenemos nosotros en la derecha, y a través de las redes sociales, que son las que consultan las generaciones de los millennials, compartamos información, hechos, historias de mexicanos pobres que con su esfuerzo salieron adelante y hoy son de verdad personas respetables, exitosas. Que se vea también que no solo se pusieron a depender del gobierno, sino ellos utilizaron sus manos para trabajar en vez de solamente para aplaudir a quien les da. Entonces, la cultura del esfuerzo. Claro, porque si caemos en la lucha del insulto, del ahí te va, cacas, esa lucha la tenemos perdida, porque estos señores son expertos en ello, a eso se dedican, para eso han sido entrenados. Pero si los llevamos al terreno de la información, de los hechos, de los acontecimientos, de las redes y de los mensajes positivos, de las historias como las que acaba de contar Kenia, que vivió en carne propia su familia, entonces ahí es donde somos buenos, y ahí es el único lugar donde realmente creo que podemos cambiar el discurso, la ideología,
y el futuro y el sentido de este país. Y los Pues sí. insultos ya perdimos. Isa tiene una historia familiar de lucha, de cómo una decisión de estatizar la banca le partió el alma económicamente a toda su familia, a su padre, que era el jefe de su familia, de cómo han salido adelante. Ese tipo de historias son las que el millennial quiere oír. Y aparte, el millennial también quiere oír cómo obtuvieron éxito, cómo fue que Isa superó, cómo fue que Jorge superó, cómo fue que la familia de Kenia superó. Pues mira, Jesús, mi familia, pues ya sabes, siempre fue perseguida por una dictadura, empezando por España. Ya lo hemos platicado en un programa, pues mi abuelo, que fue diputado y alcalde y estaba en contra de Franco, tuvo que venirse a México porque llevan a matar a toda la familia. Sí, de ahí pues empezaron a trabajar muy duro, de ahí empezaron pues a hacer su dinero de su trabajo y su esfuerzo. Y de repente, pues ya ves, estatizan la banca y mi papá pierde todo. Y aún así no nos dimos por vencidos, seguimos trabajando. Yo trabajo desde los 16 años. Y podemos decir con orgullo que todo lo que tenemos es gracias a nuestro esfuerzo, porque somos aspiracionistas, aunque nos odie, ya saben quién, ¿sí? Somos, por no decir lo que dice Jorge, que no digamos, ahí sí. No. No, es broma, Jorge. Entonces, Hay que decirlo con respeto, no cacas, sino don cacas. bueno. ¿No? Entonces, así como mi familia, muchos hemos luchado por salir adelante. ¿Por qué? Porque tenemos respeto y dignidad, ¿sí? Si tú pierdes tu dignidad y vives de dádivas, siempre vas a estar extendiendo la mano y expensas hasta que te humillen, porque eso es una humillación. Vivir de dádivas es una humillación, ¿sí? Y quiero que sepan, él se está adornando con las pensiones a los adultos mayores, ya estaba desde tiempos neoliberales. Luego puso el pretexto de la austeridad republicana para empezar a hacer sus programas clientelares, dar becas a gente inútil, y perdón, o sea, es gente inútil para mí, que no se quiere superar y vive de dádivas, no tiene dignidad. Y sí me da coraje, ¿no? Porque somos, o sea, yo vengo de una familia luchadora, y no hay nada mejor que luchar. Y Ahora, amigos, yo quiero decir algo al respecto de las dádivas, que yo no sé si ustedes han notado, pero yo lo he vivido con respecto a mi mamá. En las dádivas también ha habido muchísima corrupción y gracias a eso su programa no ha sido tan exitoso. Yo te lo pongo porque, por ejemplo, mi mamá recibe su dinero de viejita desde la época de Calderón. exacto. Este gobierno no le dio su dinero, no le empezó a dar una pensión de viejita, ella recibe el dinero desde Calderón. ¿Qué pasó con este gobierno? No a ella, a toda la delegación, a todos los viejitos de esta delegación. ¿Qué pasó? Les dijeron, esta tarjeta que ustedes tienen ya no va a servir, les vamos a dar otra que va a decir tarjeta del bienestar. Se tardaron muchísimo tiempo en darles la tarjeta del bienestar. Cuando por fin se las dieron, siempre estuvo vacía. Año y medio no le dieron ninguna ayuda. Sí, es cierto. El gobernante, ya sabes quién, para ya no decir aquel nombre, el gobernante tardó, presumió que subió el doble y lo único que hizo es pasar de 1,000 pesos mensuales a 2,000 bimestrales, como si la gente no hubiera pasado la materia de matemáticas, ¿no? En realidad no subió nada, era la misma cantidad, pero 18 meses mi madre no recibió nada. Y después le empezaron a dar y nunca le pagaron esos 18 meses. Se los robó alguien. Yo no sé si fue directamente el presidente de la República quien se robó ese dinero o fue alguien intermediario que hasta la fecha no se sabe quién se lo robó. Pero yo ahora que venían las siervas de la nación a usted le debe, porque venían acá a mi casa a hablar con mi mamá y entonces yo les decía, no puede salir, díganme, es que usted debe votar por nosotros porque nos debe esta ayuda. No, esta ayuda no se le debe a este gobierno, se le debe a Calderón. Y encima ustedes 18 meses no pagaron nada y no lo han subido para nada y todo lo que dicen en su publicidad es completamente mentira. Y así he sabido de muchos programas que no están bien dados, no están bien repartidos o se los dan al principio y luego se los dejan de dar. El caso, en conclusión, es que no ha sido tan efectivo como tendría que haber sido, porque encima de que viven de dádivas,
ha sido una desorganización total y por lo menos en la Ciudad de México no ha resultado para nada sus dádivas. Yo no sé qué información tengan ustedes, pero yo sé de mucha gente, bueno, mi muchacha que terminó muriéndose de COVID con toda su familia, porque nunca la quisieron meter al hospital, nada más le dijeron váyase a su casa y le mandaron solamente aspirina y se murió toda su familia excepto su hija menor. Y esta chava, pues su hija quiso sacar alguna ayuda y se la negaron. No está tan de que sí, todos sus dádivas. Yo hasta donde sé, es un verdadero desmadre eso de las dádivas. Les ha salido muy mal. ¿Ustedes qué saben? Sí, yo también sé lo mismo. También. Miren, sí, perdón, Jesús, adelante. Perdón, adelante. Solamente quiero concluir lo que estaba exponiendo diciendo lo siguiente. Ellos utilizan un lenguaje que no está dirigido a socializar o comunizar a la gente, es decir, ni para volverla socialista ni para volverla comunista. Para ellos, esas personas ya están dentro. Al aceptar las políticas y votar por Andrés Manuel, para ellos ya están dentro de ese sistema comunista, socialista, lo que ustedes quieran llamar. Si nosotros vamos y le decimos al millennial, primero ni sabe qué, ni le interesa saber qué. Pocos chavos han leído El Capital. Digo han leído porque entender El Capital, yo tengo 60 años de edad, sigo sin entender a Karl Marx. Pero bueno, cada quien. Entonces, habrá chavos, pero la gran mayoría, la masa, no lo sabe. Entonces, ¿qué decirles? Si para ellos no existe el comunismo, el socialismo en México, ¿cómo les dices? Simplemente explícales. No les digas que son tontos, no, son de la generación del clip. Bueno, hay que empezar, lo que me suma lo que suscribo, lo que dice Jorge Arriaga. Vamos dándole a través de las redes sociales lecturas cómodas, aplicables, ejemplos aplicables. Muchas veces, y me ha pasado en las conferencias, en la Ibero, en la UNAM, donde he dado conferencias como psicoanalista lacaniano, me he enfrentado a que los chavos de repente me dicen, pues sí, pero eso lo dijo fulano, eso lo dijo Lacan, pero ¿cuándo se murió? Pues en 1984. En 84. Pues yo no nacía, me cago en la leche. ¿Cómo les explicas? Tómalos de la mano y dales ejemplos actuales. ¿Cuál es el éxito de esta pseudoempresaria llamada Patti Armendari? Hoy defensora del puñetas de Noroña y del puñetas y del ciudadano presidente. ¿Cuál es su éxito? ¿Por qué impactó tanto a los jóvenes? Porque les hablaba de tú a tú. ¿Por qué no los regañaba? Estas generaciones, la millennial y la cero, a la que llaman de cristal, no están acostumbrados al regaño ni a la confrontación. Démosle a través de las redes, como dice Jorge, ejemplos claritos. Mira, yo salí adelante por esto y esto otro. Yo no puedo decir eso, porque por desgracia yo vengo de una familia que estuvo de más a menos. Entonces yo sí puedo presumir de que fui un junior, o puedo avergonzarme de que lo fui. Yo sí puedo, a mí de repente, yo se lo dije a Isa en unas confesiones adelantadas, yo nunca me meto al tema del 68, porque mi abuelo era regente cuando se armaron los madrazos. Entonces, que yo salga a decir algo, luego, pues es de la familia, y a mí me descalifican mucho por el apellido que llevo, Corona del Rosal. Pero no, lo que no saben es que hay dos ramas, los Corona ricos y los Corona que no somos tan ricos, ¿no? A los que heredaron directamente la fortuna del abuelo y los que no la heredamos. Entonces, lo cierto es que tenemos que buscar el lenguaje adecuado, hablar de tú a tú con los millennials es más fácil de lo que pensamos. Conozcamos su lenguaje y hablemos en ese lenguaje. Y sumándome a eso, Jesús, yo que expliquémosle y démosle el verdadero significado que tienen las palabras, recordémosle a ellos, porque en los tiempos que hoy vivimos, hoy a la tiranía le llaman liderazgo, a los abusos y violación de los derechos de propiedad, de pensar, de todo, le llaman democracia. Y a la voluntad del único que quiere mandar, le llaman bienestar del pueblo. Mira, es que ellos tienen una respuesta muy fácil. ¿Cuál es el lenguaje de la derecha mexicana? ¿Cuál es? El tartufo,
Bruce. Oye, sácame al perrito de aquí. Ay, mi hija. Es que el perrito se llama Tartufo y vino cuando lo llamaste. Entonces, ¿cómo sale la derecha más representativa de este país? El Tartufo, hoy por la mañana, se atrevió a cancelar el derecho más sagrado que tiene un ser. Espérame, don Diego, espérame, bravo, es cierto, lo que tú dices es cierto, pero así, inmediatamente, los que están del otro lado, ¿qué responden? No, pues él ha sido corrupto, cómplice de Salinas y la madre. ¿Cómo puedes combatir eso si durante 18 años han estado oyendo que Salinas es el maldito, que Diego le decían la ardilla, que esto, que lo otro, que Felipe Calderón un asesino? Cuando el pobre del Caldera sale a decir algo, lo primero que es el borrachín, que se lo inventaron gracias a Fernández Noroña y a Carmen Aristegui, que lo permitió. Y Federico Arriola, ¿no? Y Federico Arriola, la Kika Arriola. Entonces, cuando, por ejemplo, tú le dices a los millennials, mira, en un régimen dictatorial, sin usar la palabra comunismo o socialismo, tú le dices, en un régimen dictatorial, las libertades sexuales son canceladas. Muchos chicos, millennials, son o gays o lesbianas, u otros son asexuados. Por ejemplo, ¿qué dice la izquierda? La izquierda no ha entendido el por qué se usa el L. Y sale la antiquísima Academia de la Lengua Española con una serie de pendejadas a decir que es incorrecto sintácticamente. Sí, está bien, pero no lo hacen por una cuestión sintáctica, lo hacen para decir, para visibilizarse, para presentarse ante la sociedad y decir, oye, así como ella tiene derecho a decir me gustan las mujeres y aquí tiene derecho a decir me gustan los hombres, yo tengo derecho a decir no me gusta ninguno. O me gustan ambos, pero no soy bisexual. Entonces, es una lucha. No tiene nada que ver con la Real Academia de la Lengua. Pero ¿qué es lo que hace la izquierda muy inteligente? Arropan el discurso de estos chicos, mientras acá de la derecha sacan la metralla, sacan aquello, y empiezan a decir una serie de tonterías, y el Twitter se llena de cosas que luego a veces yo Ahora, te lo digo. Quiero decir una cosa dentro, es porque si no después se va la onda. Dentro de ese discurso, yo creo que nuestro presidente actual ha tenido a mal, que es tan antipático, que no supo arropar la causa feminista, a pesar de que en el comunismo castrochavista de toda Latinoamérica, hasta de España, están arropando a los gays, a las feministas, todo esto, pues para tener más grupos que voten por ellos. No es que les gusten, es que lo hacen para tener más votantes. No es que nos estén apoyando, sino es que dicen, aquí ya acaparamos estos grupos. Pero este personaje, perdón, lo voy a volver a decir, este personaje del esnable Cacas, es tan antipático que en cuanto fue la primera marcha femenina, que hasta su esposa quería acudir porque se las da de feminista, luego salió a decir, no, esta marcha está en nuestra contra. ¿Cómo vamos a arropar a las feministas si son neoliberales? Y se echó en contra de las feministas, cosa que podría habérselas ganado. Y hasta es homofóbico también. Entonces, todas esas causas que tú estás diciendo, evidentemente en el comunismo mundial actual, están arropando todas estas causas, pero no en México. En México, Cacas no se supo ganar ni a los gays ni a las mujeres, ¿eh? No están con él. Algunas, pero porque están en el gabinete. Las que están en el gabinete y son amigas de las que están en el gabinete, pues sí, pero en realidad la causa general gay y la causa general feminista no están con el Cacas, porque él es homofóbico y es misógino. Así pues es. entonces, Siento que eso lo tenemos que aprovechar los de derecha. Sí, amigos, perdón, vamos a despedir ya el programa porque ya nos pasamos un poquito. Ay, perdón. No, yo encantada, vamos a hacer un programa de 10 horas, ¿eh? Esto da para mucho. Pero sí me gustaría que ya para finalizar cada quien cerrara con su punto de vista este programa. Comenzamos con Jesús, que iba a decir algo, perdón Jesús, que te interrumpa. Simplemente decirles, miren, si somos capaces
de hacer un lado en la derecha, y yo quiero aclarar, yo no soy un ente de derecha ni de izquierda, yo soy un hombre que se considera en el centro. No me gustan mis cosas de la derecha, pero apoyo la derecha porque tiene más cosas positivas que la izquierda. Así es. Si nosotros somos capaces de dar un discurso que arrope, que entienda a las mujeres, si nosotros no las vemos como mercancía electoral, a los gays, respetarlos. Para los creyentes, Jesús amó a todo el mundo, sea cual fuere su preferencia o no. Y en aquellos tiempos bíblicos había muchísimo comportamiento homosexual, que no lo describe la Biblia. Bueno, obviamente también la Biblia pues tiene que cubrir ciertas cosas, pero a los que a muchos les causa terror la homosexualidad, recordar, Sócrates le encantaban los jóvenes, Alejandro Magno tuvo un amante joven, etcétera. Arropemos no los veamos como mercancía electoral, veámoslo como lo que son, seres humanos en igualdad de circunstancias que nosotros. Hablemosles con claridad, sin espantarlos, sin llevarlos a los extremos, porque todo discurso extremista hace daño. Entonces yo convoco a que hablemos con millennials, gays, feministas, Ls, con todo el mundo, con respeto, con cariño. El amor provoca amor y no es un discurso romántico. Si los seres humanos fuéramos capaces de entender que el amor provoca amor, el respeto provoca respeto, tendríamos mil cosas mejores. Yo convoco a los chicos y a los viejos y a todo el mundo a que se revisen internamente, que se amen con profundidad, y a partir de ahí van a amar a los demás, y entonces no habrá comunismo y socialismo que se imponga en este país. Gracias, Isa, gracias, Kenia, gracias, Jorge. Muchas gracias a ti, Jesús, por estar con nosotros. Adelante, Kenia. Yo quisiera que primero hablara Jorge. Muy bien. Adelante, Jorge. No, muchas gracias, Kenia. Fíjate que muy buena reflexión la que dijo Jesús. Yo también creo que es momento no de pelear, porque insisto, si caemos en la agresión, en el conflicto, estamos perdidos en ese terreno. Y creo firmemente que es cómo cambiamos el discurso, cómo ponemos en las redes sociales un nuevo discurso que inspire, porque si de algo estoy seguro es que los millennials no son socialistas, simplemente buscan una inspiración. Y si ellos están enamorados de la idea de ser iguales, pongamos o llenemos las redes con temas que ayuden y que impulsen la igualdad, pero arriba, no en la miseria, que es lo que hoy estamos viviendo. Y hagamos un mensaje claro, poderoso, para que la gente vea que hoy, con el gobierno que tenemos, con la estrategia que tenemos, no habrá un solo pobre que deje de ser pobre y que abandone esa condición, porque no están las condiciones para ello. Y finalmente me despido diciendo, ante todo lo que se maneja en redes, ante todas las mentiras, todas las cosas que hay 4 preguntas que la gente que apoya a López le cuesta mucho trabajo contestar. Y es, ¿tienes trabajo? ¿Han mejorado tus condiciones? ¿Tienes seguridad? ¿Te sientes más seguro en las calles? ¿Tienes servicio de salud para que el día que se te enfermen tus hijos, el gobierno te apoya, como dice en el discurso? Quizá no te conteste en ese momento, pero esas preguntas se las llevan y esas preguntas son las que pueden cambiar una realidad. Muchas gracias, Kenia, un gusto. Isa, tu conducción siempre espectacular. Y Jesús, esa última recomendación me movió todo, me dejó pensando, y ese es el camino. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti por estar con nosotros, como siempre. Adelante, mi querida Kenia. Pues ahora sí, es que yo quería escucharlos primero porque aprendo mucho de ellos. La verdad es que estoy muy agradecida de estar con ustedes, chicos. Siento que me retroalimentan muchísimo. Ya me quedo con una tarde maravillosa. Estoy de acuerdo contigo, Jesús. Yo siento que en las palabras, en el pedir está el dar. Y, por ejemplo, esto tanto que me han dado en esta tarde, Isa, Jorge y Jesús, me quedo tan llena de todo lo que me dieron, que voy a vivir una tarde de felicidad,
porque es como cuando vas a ver una buena película que tiene un mensaje profundo y ya te quedas así, pues hasta días, ¿no? Llena así de esto es vivir, esto es el espíritu. Y siento que eso es lo que hay que inyectar en estos jóvenes. La verdad es que me tiene muy bien impresionada porque yo sí soy mucho de pelear y sí, el antagonista y sí soy muy de debatir así como guerrera, ¿no? No que quiera insultar ni nada, pero sí tengo un discurso combatiente. Y tienen razón en esto de que uno puede compartir su punto de vista sin necesidad de pelear, porque ya de hecho, ya estas personas que pues se identifican con esta corriente de Morena son muy combatientes. Entonces, si uno se pone en el mismo plan, pues hay una gran división. Realmente, dividirnos es como que el presidente que nos quiere dividir, pues logre su objetivo. Más bien nosotros hay que tratar de buscar la unión. Tienen toda la razón y a partir de ahora voy a tener muy en firme ese objetivo y me sumo a la causa, en buscar unión y no división. Les agradezco muchísimo porque me han cambiado hoy mi mente. Gracias. Pues muchas gracias, Kenia. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Jorge. Yo retomo lo que dicen todos ustedes. Nos han polarizado mucho estos últimos 3 años, ¿sí? Pero en nosotros está cambiar. En cuanto a los millennials, lo que necesitamos todos, sin excepción, es educar a nuestros hijos, inculcarles la cultura, la lectura, porque a mayor sapiencia, menos nos engañan, ¿sí? Enseñarles a que vivir de dádivas no es digno, enseñarlos a luchar, ¿sí? Porque el día que ya no tengan las dádivas, ¿de qué van a vivir? ¿Sí? Entonces estamos logrando crear a gentes indignas que no saben lo que es la lucha, que no saben lo que es el esfuerzo. Y lo único que les va a quedar, lo único que van a heredar es lo que nosotros les enseñemos. Seamos su ejemplo. ¿Cómo va a ser un muchacho? ¿Cómo va a salir la dignidad de un muchacho que ve que el padre recibe dádivas, extiende la mano y se las va a tomar a la cantina, como hay en muchos hogares? Eso no es un buen ejemplo. Los padres somos la imagen de nuestros hijos y es lo que ellos van a heredar de nosotros. Respetar la inclusión de las personas con discapacidad, con preferencias sexuales diferentes, con manera de ser. Todos somos humanos y escogemos cuál es el camino de nuestra vida. Entonces, hay que respetar para que seamos respetados. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Como siempre, es un honor estar con ustedes y a todos nuestros amigos del auditorio, como les digo, tomen lo que crean ustedes conveniente, lo que consideren que les hace bien a todos y ya saben que la resistencia está en sus manos. Muchas gracias. Buenas tardes.